El millonario puso cámaras para vigilar a sus hijos, y el secreto de la niñera lo dejó sin palabras. El video de hoy es especial, porque esta historia la eligieron ustedes. Gracias por estar aquí, por sentir cada relato conmigo. Respiren hondo, porque la historia comienza ahora. El millonario puso cámaras para vigilar a sus hijos, y el secreto de la niñera lo dejó sin palabras. Juan Pablo no podía creer lo que estaba escuchando. Risas, risas constantes, risas que llenaban cada rincón de la casa, desde temprano hasta la noche. Y por primera vez en su vida, esa alegría no lo tranquilizó, lo inquietó profundamente. Juan Pablo era un hombre acostumbrado al control, millonario, dueño de empresas exitosas, respetado por su disciplina y frialdad para tomar decisiones difíciles. En los negocios, nada quedaba librado al azar. En su casa, sin embargo, había aprendido a delegar lo que no sabía manejar: el tiempo con sus hijos. Desde la llegada de la nueva niñera, algo había cambiado. Sus hijos reían más, corrían por la casa, cantaban mientras desayunaban, lo buscaban menos a él, y eso, aunque no quería admitirlo, le dolía. Juan Pablo empezó a preguntarse si esa alegría era real o si escondía algo que no estaba viendo. No era un padre ausente por maldad, se repetía. Era un padre ocupado. Reuniones, llamadas, viajes, responsabilidades. Siempre había creído que proveer era amar, pero ahora, cada carcajada infantil que atravesaba las paredes de su despacho sonaba como un recordatorio incómodo de todo lo que no estaba haciendo. Una mañana, al pasar por el pasillo, vio a sus hijos y a la niñera cocinando juntos. Harina en la cara, manos pequeñas amasando, risas desordenadas. Juan Pablo se detuvo. No intervino. Observó desde lejos y sintió algo que no esperaba: desconfianza. Demasiada confianza, murmuró para sí. No porque hubiera visto algo malo, sino porque nunca había visto algo tan vivo dentro de su propia casa. Y cuando uno no entiende la alegría, suele sospechar de ella. ¿Y si esa mujer estaba descuidando responsabilidades por jugar? ¿Y si estaba enseñando cosas que no le correspondían? ¿Y si esa felicidad era solo una fachada que escondía negligencia? Esa noche, Juan Pablo tomó una decisión fría, calculada, típica de su manera de ver el mundo. No confrontaría, no preguntaría, haría lo que siempre hacía cuando dudaba: observaría en silencio. Mandó a instalar cámaras discretas en la casa, convencido de que así confirmaría sus sospechas. Mientras firmaba los documentos para la instalación, una risa infantil volvió a colarse por la puerta entreabierta. Juan Pablo apretó la mandíbula. Si algo está mal, pensó, lo voy a descubrir. Lo que Juan Pablo no sabía era que esas cámaras no revelarían una negligencia, sino una verdad mucho más dura: que mientras él vigilaba desde lejos, alguien más estaba dando a sus hijos lo que el dinero nunca pudo comprar. La niñera se llamaba Lucía. Juan Pablo sabía su nombre, pero poco más. La había contratado como quien contrata un servicio necesario, no como quien integra a alguien en su hogar. Currículum correcto, referencias limpias, voz tranquila, todo en regla. Para él, eso era suficiente. Nunca se había detenido a preguntarse quién era Lucía cuando no estaba trabajando, qué historia traía consigo, ni qué tipo de persona se sentaba cada día frente a sus hijos. Desde que Lucía había llegado, la casa había cambiado de un modo que Juan Pablo no sabía explicar con números. No era desorden, pero tampoco rigidez; no era caos, pero tampoco silencio. Era algo intermedio, vivo, flexible. Los niños hablaban más, preguntaban más, se equivocaban sin miedo, y eso, lejos de tranquilizarlo, lo desconcertaba profundamente. La primera noche que revisó las cámaras, Juan Pablo lo hizo con la frialdad de un auditor.
pantallas múltiples, horarios exactos, grabaciones organizadas. Esperaba ver distracciones, juegos excesivos, momentos improductivos. Lo que vio, en cambio, fue algo que no encajaba en su lógica: paciencia. Lucía estaba en la cocina con los niños. No cocinaba para ellos, cocinaba con ellos. Los dejaba tocar, equivocarse, ensuciar. Les explicaba sin prisa, repitiendo instrucciones sin perder la calma. Cuando uno derramaba algo, no había gritos. Había una toalla y una enseñanza. Juan Pablo frunció el ceño. Aquello no se parecía a ningún método que él conociera. «Eso no es su trabajo», murmuró, observando la pantalla. Pero algo en su tono no era enojo, era inseguridad, porque, en el fondo, sabía que él nunca había tenido tiempo para enseñar así. Nunca había permitido errores, nunca había estado ahí el tiempo suficiente. Al avanzar la grabación, vio otra escena que lo incomodó aún más. Lucía estaba con los niños en sus habitaciones, separando ropa. No cualquier ropa, ropa que ya no usaban. «Esta no nos queda», decía uno. «Entonces puede servirle a alguien más», respondía ella con naturalidad. Juan Pablo se enderezó en su silla. Nadie le había pedido que enseñara eso. ¿Por qué una niñera enseñaba valores que él, con todo su dinero, nunca había tenido tiempo de transmitir? ¿En qué momento educar el corazón había dejado de ser prioridad? Lucía no daba discursos, no hablaba de moral, simplemente hacía. Y los niños imitaban. Doblaban la ropa con torpeza, elegían dibujos para acompañar las bolsas, escribían mensajes con letras desordenadas. Juan Pablo sintió una presión en el pecho que no supo nombrar. Era orgullo mezclado con culpa. Avanzó la grabación hasta la noche. Vio a Lucía sentarse en el suelo a escuchar a uno de los niños hablar de su día. No miraba el celular, no miraba el reloj, solo escuchaba. Juan Pablo apartó la vista de la pantalla por un momento. Esa escena le dolía más que cualquier negligencia que hubiera imaginado encontrar. Cuando apagó las cámaras, Juan Pablo ya no estaba tranquilo. No había descubierto un error. Había descubierto una ausencia, y por primera vez empezó a sospechar que el verdadero problema no estaba en lo que Lucía hacía con sus hijos, sino en todo lo que él nunca había hecho. Juan Pablo volvió a las cámaras la noche siguiente con una sensación distinta. Ya no era simple sospecha lo que lo empujaba a observar, sino una inquietud difícil de aceptar. Se sirvió un café fuerte, cerró la puerta de su despacho y encendió las pantallas como quien se prepara para una verdad que no está seguro de querer ver. Algo dentro de él sabía que, después de esa noche, no podría fingir que nada estaba pasando. La imagen apareció nítida. Lucía estaba en la sala con los niños, sentados en el suelo, rodeados de hojas, colores y tijeras sin filo. No era una actividad improvisada. Había orden dentro del caos. Cada niño tenía su espacio, su tiempo, su voz. Juan Pablo observó cómo Lucía se inclinaba para quedar a la altura de ellos, cómo escuchaba antes de corregir, cómo preguntaba en lugar de imponer. Uno de los niños levantó la vista y preguntó algo que atravesó a Juan Pablo como un golpe seco. «Lucía, ¿mi papá trabaja tanto porque no le gusta estar con nosotros?» El aire se le quedó atrapado en el pecho. Lucía no respondió rápido. No improvisó. Respiró hondo. «Tu papá trabaja mucho porque aprendió que así se cuida a una familia», dijo con suavidad. «Pero eso no significa que no los quiera. A veces los adultos también se confunden». Juan Pablo bajó la mirada. Nunca nadie había explicado su ausencia con tanta compasión, ni con tanta verdad. Siguió mirando. La escena cambió a la cocina. Los niños ayudaban a preparar la cena. Lucía los guiaba sin apurarlos. «No importa si queda feo», decía. «Importa que lo hicimos juntos». Juan Pablo sintió una punzada.
Él siempre había querido resultados perfectos, nunca procesos compartidos. La cámara del pasillo captó algo más tarde. Lucía ayudando a los niños a colocar en una caja las bolsas de ropa doblada. Uno de ellos metió un dibujo, otro una carta. ¿Para quién es?, preguntó el menor. Para personas que no conocemos, respondió ella, pero que también sienten frío. Juan Pablo se recostó en la silla. No recordaba la última vez que había hablado de frío, de necesidad, de otros. ¿En qué momento su casa se había convertido en un lugar lleno de cosas, pero vacío de conversaciones importantes? ¿Cuándo había delegado no solo el cuidado, sino la formación emocional de sus propios hijos? La noche avanzó y Juan Pablo no se movió. Vio a Lucía sentarse con los niños antes de dormir. No les leía cuentos lujosos. Les pedía que contaran algo bueno del día. Cada niño hablaba. Cada uno era escuchado. Juan Pablo sintió que algo dentro de él se rompía y se abría al mismo tiempo. Cuando Lucía apagó la luz y salió de la habitación, Juan Pablo se quedó mirando la pantalla vacía. Pensó en cuántas noches había llegado tarde, cuando los niños ya dormían, en cuántas veces había prometido mañana, y entendió con una claridad dolorosa que la infancia no espera. Las cámaras lentamente, ya no buscaba errores, buscaba entender, y aunque aún no lo sabía, esa vigilancia silenciosa estaba a punto de mostrarle un secreto mucho más grande. Uno que no tenía que ver solo con sus hijos, sino con el corazón generoso de una mujer que daba incluso cuando nadie la miraba. Esa noche, Juan Pablo no durmió bien. No fue insomnio común, de esos que se curan revisando correos o adelantando trabajo. Fue un desvelo incómodo, insistente, como si algo dentro de él se negara a apagarse. Las imágenes de las cámaras se repetían en su mente, no como pruebas, sino como preguntas, y entre todas ellas, una comenzaba a tomar forma. ¿Qué más no estoy viendo? A la mañana siguiente, antes de salir a la oficina, volvió a revisar las grabaciones. Esta vez no buscó escenas dentro de la casa. Avanzó rápido hasta los momentos en que Lucía salía con los niños a caminar o cuando se iba sola después de su turno. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sentía que había algo más, algo que no encajaba del todo con la imagen simple que había construido de ella. En una de las grabaciones nocturnas, vio a Lucía salir de la casa con una bolsa. No era ropa, no eran juguetes, era una bolsa de farmacia. Juan Pablo se inclinó hacia la pantalla. La cámara exterior la siguió hasta la esquina, donde tomó un taxi. No era su camino habitual. Juan Pablo detuvo el video. Retrocedió. Volvió a avanzar. Miró la hora. Aquella salida no coincidía con ningún encargo que él hubiera pedido. No estaba registrada en la agenda de la casa. Un gesto tan pequeño, tan fácil de ignorar, empezó a crecer en su mente como una incógnita inquietante. Esa noche, en lugar de adelantar trabajo, Juan Pablo esperó. Encendió las cámaras exteriores con atención casi obsesiva. Cuando Lucía salió de nuevo, el mismo patrón se repitió. Bolsa, taxi, silencio. No había prisa en sus movimientos, pero sí determinación. No parecía alguien haciendo algo indebido. Parecía alguien cumpliendo una responsabilidad. Al día siguiente, Juan Pablo decidió observar más de cerca, sin intervenir. Usó una de las cámaras del auto para seguir el recorrido del taxi, no con desconfianza, sino con una mezcla extraña de necesidad y respeto. Lo que vio no lo preparó para lo que sentiría después. El taxi se detuvo frente a un edificio viejo, lejos de los barrios donde Juan Pablo solía moverse. Lucía bajó, pagó y entró sin mirar atrás. Minutos después salió con la bolsa vacía. En su lugar llevaba una pequeña caja con medicamentos. Juan Pablo sintió un nudo en el estómago. Eso no era casualidad. ¿Por qué una niñera,
Con un sueldo modesto, gastaría su propio dinero en medicinas. ¿Para quién? ¿Y por qué hacerlo en silencio, sin decir nada? Durante los días siguientes, Juan Pablo confirmó el patrón. No era un hecho aislado. Lucía repetía esa salida 1 o 2 veces por semana. Siempre lo mismo. Farmacia, taxi, barrio lejano. Juan Pablo empezó a sentir algo que nunca había asociado con ella. Admiración, mezclada con una culpa que no sabía cómo procesar. Apagó las cámaras esa noche con las manos temblorosas. Ya no estaba investigando una posible negligencia, estaba siendo testigo de una generosidad silenciosa que lo dejaba sin palabras. Y en el fondo, empezaba a entender que el verdadero secreto de Lucía no era lo que hacía, sino por qué lo hacía sin que nadie se lo pidiera. Juan Pablo pasó varios días sin decir una sola palabra. Observaba, registraba, volvía a observar. No quería precipitarse. Había aprendido a la fuerza que mirar con prisa solo sirve para confirmar prejuicios. Esta vez quería entender. Así que dejó que las imágenes hablaran solas, que los silencios se repitieran, que los gestos se acumularan hasta formar una verdad imposible de ignorar. La respuesta llegó una tarde gris, casi por accidente. Revisando una grabación vieja, Juan Pablo notó algo que antes había pasado por alto. Uno de los dibujos que sus hijos habían colocado en la caja de donaciones tenía un nombre escrito con letras torcidas. No era el nombre de ninguno de ellos. Era otro, pequeño, desconocido. «¿Quién es Mateo?», murmuró en voz baja. El nombre quedó flotando en su despacho, pesado, incómodo. Juan Pablo avanzó la grabación. Vio a Lucía tomar el dibujo con cuidado, doblarlo, guardarlo aparte. No lo mezcló con la ropa. No lo trató como un objeto más. Aquello no era caridad general, era algo personal. Esa misma noche decidió seguir el recorrido completo. Cuando Lucía salió con la bolsa de farmacia, Juan Pablo activó la cámara del auto una vez más. El taxi tomó el mismo camino de siempre, barrio viejo. Calles estrechas, edificios cansados. Juan Pablo no conocía ese mundo, no porque no existiera, sino porque nunca había tenido que mirarlo. Lucía bajó frente al mismo edificio. Esta vez, Juan Pablo esperó más. Vio pasar minutos. Luego, la cámara interior del pasillo, una cámara vieja instalada años atrás por seguridad, captó algo nuevo. Una puerta que se abría lentamente. Y un niño pequeño apoyado en un andador improvisado. Lucía se agachó para quedar a su altura. No habló fuerte, no exageró gestos, le entregó la caja de medicinas como quien entrega algo sagrado. El niño sonrió con una mezcla de timidez y alivio. Juan Pablo sintió que el pecho se le cerraba. Esa escena no estaba pensada para ser vista, y sin embargo, estaba ahí. Lucía entró al departamento. La cámara captó lo suficiente para entender. Un lugar humilde, ordenado con esfuerzo, cargado de silencios difíciles. En una pared había dibujos. Dibujos hechos por niños, entre ellos los de sus hijos. Juan Pablo se llevó la mano a la boca. No podía respirar con normalidad. ¿En qué momento sus hijos habían aprendido a escribir cartas para alguien que él ni siquiera sabía que existía? ¿Cuántas conversaciones importantes se habían dado en su casa sin que él estuviera presente? La grabación mostró a Lucía sentarse junto al niño, leerle una carta en voz alta. «Mateo, esperamos que te mejores. Te mandamos fuerza y colores», decía. El niño escuchaba con atención absoluta. Juan Pablo sintió que algo se desmoronaba dentro de él, y al mismo tiempo, algo se reconstruía. Apagó las cámaras con lágrimas que no intentó ocultar. Juan Pablo ya no dudaba. Lucía no solo cuidaba a sus hijos, estaba formando personas capaces de amar sin esperar nada a cambio. Y en ese descubrimiento empezó a entender una verdad devastadora. El niño pobre no estaba solo en ese barrio lejano.
El verdadero pobre había sido él durante mucho tiempo sin saberlo. Juan Pablo pasó la madrugada sentado en su despacho, con las cámaras apagadas por primera vez desde que había comenzado todo. El silencio de la casa ya no era cómodo ni neutro, era un silencio cargado de significado. Cada imagen que había visto se repetía en su mente con una claridad brutal. Los dibujos, las cartas, el niño enfermo, la calma de Lucía. No podía fingir que nada de eso existía. Había cruzado un límite que no tenía marcha atrás. Por primera vez en muchos años, Juan Pablo no abrió la computadora al despertar. No revisó correos, ni respondió mensajes urgentes. Se quedó sentado al borde de la cama, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando un punto fijo en la pared. Se dio cuenta de algo que lo incomodó profundamente. Llevaba años mirando todo desde lejos, desde pantallas, desde informes, incluso a sus propios hijos. Recordó la cara de Mateo cuando Lucía le entregó las medicinas. No era una sonrisa exagerada, ni una explosión de felicidad. Era alivio, gratitud silenciosa. Juan Pablo entendió entonces que el amor verdadero no siempre hace ruido. A veces apenas respira, pero sostiene vidas. Esa mañana, mientras desayunaban, Juan Pablo observó a sus hijos con una atención que ellos notaron de inmediato. No estaba apurado, no miraba el teléfono, los escuchaba de verdad. Cuando uno de ellos habló de Mateo, Juan Pablo sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Cómo está Mateo hoy?», preguntó el niño con naturalidad. Juan Pablo no respondió, no supo cómo hacerlo. «Lucía dice que está mejor», continuó el niño, «que las medicinas ayudan». Juan Pablo apretó la taza entre las manos. Esa conversación había ocurrido muchas veces antes, sin él. Y no porque nadie lo hubiera excluido, sino porque él siempre había estado ausente. Ese día decidió no ir a la oficina. Canceló reuniones sin dar explicaciones. Caminó por la casa como si fuera un lugar nuevo. Vio los dibujos pegados en la heladera, las cajas de donación, los mensajes escritos con letras torcidas. Todo eso había crecido en su hogar como una vida paralela, una que no necesitaba su dinero, pero sí había sufrido su ausencia. ¿De qué sirve vigilar si uno no está dispuesto a involucrarse? ¿Qué sentido tiene controlar cuando lo que falta es presencia? Juan Pablo entendió con una claridad que dolía que las cámaras ya no servían. Habían cumplido su función, mostrarle lo que no quería ver, pero ahora eran insuficientes. No podía seguir escondido detrás de una pantalla. Si quería cambiar algo, tendría que hacerlo de frente, con palabras, con actos, con tiempo. Por la tarde, escuchó la puerta. Lucía había llegado. Juan Pablo se levantó despacio, con el corazón golpeándole el pecho como si fuera a enfrentar el negocio más importante de su vida, porque en el fondo lo era. «Lucía», dijo cuando ella entró a la sala, «tenemos que hablar». Lucía lo miró con atención, sin miedo ni sorpresa. Asintió. «Cuando usted quiera», respondió. Y en ese instante, Juan Pablo supo que las cámaras habían dejado de ser necesarias. Ahora, la verdad lo esperaba cara a cara, y no habría lugar donde esconderse. Juan Pablo cerró la puerta de la sala con cuidado, como si temiera que cualquier ruido brusco rompiera el momento. Lucía permanecía de pie, tranquila, con una serenidad que contrastaba con el torbellino interno de él. No estaba nerviosa, no parecía defensiva, y eso, lejos de tranquilizarlo, lo desarmó. Juan Pablo estaba acostumbrado a conversaciones tensas, llenas de excusas o reclamos. Esta vez, el silencio decía más que cualquier palabra. «Antes de que diga algo», empezó Juan Pablo respirando hondo, «quiero que sepa que no la llamé para reprocharle nada». Lucía lo miró con atención y asintió lentamente. «Lo sé», respondió. «Si fuera así, su voz sonaría distinta». Esa respuesta sencilla
Le hizo entender que ella siempre había sabido leer emociones, incluso las que él creía ocultar bien. Juan Pablo dudó un instante, pero decidió no rodear la verdad. Instalé cámaras en la casa, dijo finalmente. No agregó justificaciones, no habló de seguridad ni de protocolos. Lo dijo como una confesión. Lucía bajó la mirada por un segundo, no por miedo, sino por comprensión. Lo imaginé, dijo. Cuando alguien no entiende la alegría, suele querer vigilarla. Esas palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Juan Pablo sintió una presión en el pecho. Vi todo, continuó. A los niños, las actividades, las donaciones, las medicinas. Lucía levantó la vista con calma. Entonces ya sabe, respondió. No hay secretos cuando se mira con atención. Hay algo que no entiendo, dijo Juan Pablo. ¿Por qué hacerlo en silencio? ¿Por qué usar su propio sueldo para ayudar a alguien que ya no cuida? Lucía tardó en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque quería hacerlo desde un lugar honesto. Porque sé lo que duele necesitar, dijo finalmente. Y porque Mateo no dejó de existir cuando dejé de trabajar con él. Lucía explicó con palabras simples lo que para ella era evidente. Había cuidado a Mateo antes. Había visto su enfermedad avanzar. Había visto a su madre elegir entre comer o comprar medicinas. Cuando ya no pudo seguir trabajando allí, no pudo olvidarlo. Ayudar no es un favor, dijo. Es una responsabilidad cuando uno puede hacerlo. Juan Pablo bajó la mirada. Yo creí que cuidar a mis hijos era darles todo lo material, confesó. Y ahora veo que no supe darles lo más importante. Lucía negó con suavidad. Ellos lo quieren, respondió, pero necesitan tiempo, presencia, escucha. No perfección, presencia. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Afuera se escuchaban risas infantiles. Juan Pablo las oyó de una forma distinta. Ya no le parecían excesivas ni sospechosas, le parecían urgentes. Comprendió que mientras él vigilaba desde lejos, alguien había estado enseñando a sus hijos a ser humanos. Yo pensé que usted escondía un secreto, dijo Juan Pablo con la voz quebrada. Lucía lo miró con una leve sonrisa. A veces, respondió, el verdadero secreto es lo que uno no quiere aceptar de sí mismo. Esa frase terminó de derrumbar la última defensa que él conservaba. En ese momento, Juan Pablo entendió que el verdadero pobre no era el niño enfermo ni la mujer humilde que compartía su sueldo, sino él mismo, que había vivido rodeado de cosas, pero vacío de presencia. Y por primera vez no sintió vergüenza, sintió la oportunidad real de cambiar. Esa misma noche, Juan Pablo no volvió a su despacho. Se quedó en la sala, sentado en el sillón donde casi nunca se sentaba, escuchando los sonidos cotidianos de su casa como si fueran nuevos. El murmullo del agua en la cocina, los pasos pequeños corriendo por el pasillo, las risas que ya no le parecían excesivas, sino reveladoras. Por primera vez, entendió que no era la alegría lo que le había incomodado, era su ausencia dentro de ella. Cuando llegó la hora de dormir, Juan Pablo tomó una decisión que parecía simple, pero que para él era enorme: acompañar a sus hijos. No envió mensajes, no atendió llamadas, se sentó en el borde de la cama, incómodo al principio, sin saber muy bien qué decir. Los niños lo miraban con curiosidad, como si no entendieran del todo qué hacía ahí, pero tampoco lo rechazaban. ¿Nos vas a leer hoy?, preguntó uno de ellos con cautela. Juan Pablo dudó. No recordaba la última vez que había leído un cuento. Tomó el libro al azar, leyó torpemente, se equivocó en algunas palabras. Los niños se rieron, no de burla, sino de alegría, y esa risa, lejos de herirlo, lo alivió. Por primera vez, no necesitaba hacerlo perfecto. Mientras leía, Juan Pablo sintió algo inesperado: tristeza. No una tristeza amarga, sino una tristeza clara,
que nace cuando uno se da cuenta de todo lo que se perdió. Pensó en cuántas noches había cambiado por reuniones, cuántos cuentos había delegado, cuántas veces había dicho mañana, y entendió que estar presente no solo exige tiempo, exige valentía para mirar lo que duele. Al apagar la luz, uno de los niños tomó su mano. Fue un gesto pequeño, automático, sin solemnidad. Juan Pablo cerró los ojos un segundo. Ese contacto sencillo le recordó lo fácil que habría sido todo si hubiera estado ahí desde el principio. No necesitaban grandes regalos, necesitaban esto, presencia sin prisa. Al día siguiente, Juan Pablo canceló un viaje importante. No dio explicaciones largas. Simplemente dijo que no podía ir. Esa decisión, que antes le habría parecido impensable, ahora se sentía necesaria. Empezaba a comprender que cada sí al trabajo había sido también un no a su familia. Lucía observaba el cambio sin interferir. No daba instrucciones ni sugerencias. Sabía que las transformaciones reales no se imponen, se descubren. Vio a Juan Pablo preparar el desayuno torpemente, escuchar conversaciones incompletas, quedarse en la cocina mientras los niños hablaban de Mateo, y entendió que algo profundo estaba ocurriendo. ¿Vas a venir hoy con nosotros a llevar las cosas?, preguntó uno de los niños de repente. Juan Pablo levantó la mirada. ¿A dónde? A dejar las donaciones, respondió. Lucía dice que ayudar también se hace con tiempo. Juan Pablo asintió en silencio. Ese aprendizaje no venía de él, y aún así lo estaba alcanzando. Por primera vez, Juan Pablo entendió que cambiar no era un acto grandioso ni inmediato. Era una suma de decisiones pequeñas que dolían al principio porque rompían hábitos cómodos. Estar presente exigía renunciar a la excusa del cansancio y aceptar la responsabilidad de estar emocionalmente disponible. Esa noche, mientras cerraba los ojos, Juan Pablo supo que ya no quería volver a mirar la vida desde una pantalla. Había descubierto que la verdadera vigilancia no era controlar, sino acompañar. Y aunque el camino apenas comenzaba, entendió que ese dolor nuevo era la señal más clara de que por fin estaba en el lugar correcto. El trayecto fue silencioso. Juan Pablo iba sentado en el asiento trasero del auto, observando por la ventana cómo la ciudad cambiaba poco a poco. Las calles amplias y limpias quedaron atrás, reemplazadas por avenidas más estrechas, edificios antiguos y fachadas gastadas por el tiempo. Nunca había tenido razones para venir a ese barrio. No porque no existiera, sino porque su vida siempre había estado diseñada para no necesitarlo. Lucía iba adelante, tranquila, explicándole a los niños a dónde iban y por qué era importante llevar las donaciones con cuidado. No hablaba de tristeza ni de enfermedad. Hablaba de respeto, de ayudar sin invadir. Juan Pablo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra desmontaba años de creencias sobre lo que significaba dar. Cuando llegaron, Juan Pablo bajó del auto y se quedó quieto unos segundos. El edificio era humilde, sin adornos, sin portero, sin mármol. Subieron por una escalera angosta. Cada paso le pesaba más que el anterior, no por el esfuerzo físico, sino por la conciencia creciente de cuántas realidades había evitado durante su vida. La puerta se abrió lentamente. Mateo apareció apoyado en su andador improvisado. Al ver a los niños, sonrió con una alegría limpia, inmediata. No preguntó quién era Juan Pablo. No le importó. Para él, ese hombre no era un millonario ni un desconocido importante. Era solo alguien más que había llegado con ellos. Lucía se agachó a su altura como siempre y los niños le entregaron las bolsas con cuidado, como si llevaran algo frágil. También le dieron los dibujos. Mateo los sostuvo como si fueran un tesoro. Juan Pablo sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que esos papeles, sin valor económico alguno, tenían más peso emocional que cualquier cheque que él hubiera firmado. Dentro del departamento,
El espacio era pequeño pero ordenado. Había esfuerzo en cada detalle. Mateo se sentó y empezó a mostrar sus dibujos, orgulloso. Los niños lo escuchaban atentos, sin compasión forzada, sin incomodidad. Juan Pablo entendió entonces que la empatía no se enseña con discursos, sino con ejemplo constante. La madre de Mateo agradeció con palabras simples, sin exageraciones. No pidió nada más, no insinuó necesidades futuras. Juan Pablo notó eso. Estaba acostumbrado a que la ayuda generara dependencia o expectativas. Allí, en cambio, había dignidad. Una dignidad silenciosa que lo desarmó por completo. Juan Pablo se quedó observando una escena mínima. Mateo dibujando junto a sus hijos, concentrados, compartiendo colores. Nadie hablaba de dinero, de enfermedad, ni de carencias. Solo había presencia. Y en esa normalidad, Juan Pablo sintió algo que jamás había experimentado, una vergüenza serena, sin culpa destructiva, pero profundamente transformadora. Comprendió entonces que la pobreza más dura no era la material, era la falta de tiempo, de escucha, de contacto humano. Él había tenido todo, menos eso. Y esa revelación lo dejó sin palabras, porque por primera vez entendió que su riqueza nunca había sido completa. Al salir del edificio, Juan Pablo respiró hondo y miró a Lucía con los ojos húmedos. No dijo nada. No hacía falta. Ese lugar, ese niño y ese silencio habían terminado de enseñarle lo que las cámaras jamás pudieron mostrarle. Que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de compartir sin esperar nada a cambio. El regreso a casa fue distinto a cualquier otro. Juan Pablo no encendió la radio ni revisó el teléfono. Conducía en silencio, procesando cada imagen del departamento de Mateo, cada risa compartida, cada gesto sencillo que había presenciado. Sentía que algo se había acomodado dentro de él, pero no de forma cómoda. Era un reordenamiento incómodo, como cuando uno cambia de postura después de haber estado demasiado tiempo en la misma posición y recién entonces siente el dolor acumulado. Al llegar, los niños bajaron del auto hablando animadamente de los dibujos, de los colores que Mateo prefería, de lo mucho que le había gustado cocinar juntos la última vez. Juan Pablo los escuchaba con una atención nueva, casi reverencial. No interrumpía, no corregía, simplemente estaba ahí, y comprendió que esa simple presencia, que antes le parecía insignificante, era en realidad el centro de todo. Esa noche, después de acostar a los niños, Juan Pablo se quedó sentado en el pasillo, con la espalda apoyada en la pared. Pensó en todas las decisiones que había tomado en su vida, inversiones, contratos, fusiones. Todas habían tenido algo en común. Estaban guiadas por el miedo a perder. Perder dinero, tiempo, estatus. Y por primera vez se preguntó qué había perdido por no arriesgarse emocionalmente. A la mañana siguiente, tomó una decisión que no consultó con nadie. Reorganizó su agenda completa, redujo reuniones, delegó funciones que siempre había querido controlar, canceló compromisos que ya no sentía necesarios. No fue un acto impulsivo, fue una decisión pensada, dolorosa y consciente. Sabía que ese cambio tendría consecuencias, y estaba dispuesto a asumirlas. Lucía notó el cambio de inmediato. Juan Pablo estaba más presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Hacía preguntas y esperaba respuestas. Se sentaba en el suelo con los niños, aunque le resultara incómodo. Escuchaba historias incompletas sin mirar el reloj. No buscaba aprobación, buscaba conexión. Y eso, para Lucía, era la señal más clara de que el cambio era real. Una tarde, mientras ayudaban a los niños a preparar una nueva caja de donaciones, Juan Pablo se detuvo. «Quiero hacerme cargo de Mateo», dijo con voz firme. «No solo con dinero, con tiempo, con presencia». Lucía lo miró en silencio. No sonrió de inmediato. «Eso no se promete a la ligera», respondió.
Juan Pablo asintió. Por eso no lo prometo, lo decido. Esa frase marcó un antes y un después. Juan Pablo entendía, al fin, que ayudar no era resolverlo todo con recursos, sino comprometerse con la constancia. No se trataba de salvar a nadie, se trataba de acompañar. Y esa diferencia tan sutil como profunda era algo que jamás había aprendido en el mundo empresarial. Los niños escuchaban atentos. ¿Vamos a seguir viendo a Mateo?, preguntó uno de ellos. Sí, respondió Juan Pablo sin dudar. Y no solo cuando sea fácil. Al decirlo, sintió el peso de la palabra siempre. Y por primera vez no le dio miedo. Esa noche, Juan Pablo se miró al espejo con honestidad brutal. No vio a un hombre redimido ni a un héroe. Vio a alguien que había vivido mucho tiempo incompleto y que recién ahora estaba aprendiendo a estar entero. Comprendió que la riqueza no había sido su problema, sino la excusa perfecta para no involucrarse. Juan Pablo apagó la luz con una certeza nueva y firme. No quería volver a ser un espectador de la vida de sus hijos ni de la vida de nadie más. Había descubierto que la decisión más valiosa no se firma, no se compra y no se delega. Se vive día tras día, con presencia real. El cambio de Juan Pablo no pasó desapercibido. Al principio fue sutil. Llegaba más temprano a casa, salía menos apurado, hacía preguntas que antes no hacía. Pero con los días, esas pequeñas decisiones empezaron a chocar con un entorno que estaba acostumbrado a otra versión de él. Y como ocurre siempre que alguien cambia de verdad, no todos lo celebraron. En la empresa, sus socios comenzaron a notar ausencias. Reuniones canceladas, decisiones delegadas, respuestas que ya no llegaban de inmediato. Algunos lo interpretaron como cansancio pasajero, otros como una señal de debilidad. Juan Pablo escuchó comentarios, sugerencias bien intencionadas, advertencias disfrazadas de preocupación. Esta vez no se apresuró a responder. Una tarde, uno de sus socios más antiguos lo confrontó directamente. «Te estás distrayendo», le dijo. «No puedes poner lo personal por encima del negocio». Juan Pablo lo miró en silencio unos segundos. «Durante años puse el negocio por encima de todo», respondió. «Y aún así, algo siempre faltó. No hubo discusión. Solo una incomodidad que quedó flotando. En casa, el cambio se sentía distinto. Los niños empezaron a buscarlo más. No para pedir cosas, sino para contar historias pequeñas, aparentemente insignificantes. Juan Pablo escuchaba incluso cuando estaba cansado, y descubrió algo que lo sorprendió. Esas conversaciones no lo agotaban, lo llenaban. Lucía observaba con atención. No intervenía, pero tampoco se retiraba. Sabía que el proceso recién comenzaba y que todo cambio real pasa por una etapa incómoda, donde lo viejo ya no sirve y lo nuevo todavía no se domina. Juan Pablo estaba en ese punto exacto, aprendiendo sin manual. Algunos familiares también reaccionaron. «Siempre trabajaste así», le dijo un pariente. «¿Por qué cambiar ahora?» Juan Pablo pensó la respuesta antes de decirla. «Porque ahora sé lo que estaba perdiendo», respondió. No intentó convencer a nadie. Había aprendido que el cambio no necesita aprobación externa. Mientras tanto, Mateo empezó a mejorar lentamente, no de manera milagrosa, sino real. Las medicinas ayudaban, pero también lo hacía la constancia, las visitas, la compañía. Juan Pablo iba con los niños cuando podía, no como benefactor, sino como alguien que estaba aprendiendo a estar. Una tarde, al salir del departamento de Mateo, uno de los niños tomó la mano de Juan Pablo. «Papá», dijo, «gracias por venir». Juan Pablo sintió un nudo en la garganta. Ese agradecimiento, tan simple, tenía más valor que cualquier reconocimiento profesional que hubiera recibido en su vida. Juan Pablo entendió entonces que cambiar no solo transforma la propia vida, sino que incomoda a quienes se beneficiaban de la versión anterior, y aceptó esa incomodidad como parte del precio. Por primera vez,
No estaba dispuesto a retroceder para encajar. Esa noche, mientras apagaba las luces de la casa, Juan Pablo comprendió que el verdadero impacto de su decisión no estaba en lo que había dejado de hacer, sino en todo lo que ahora estaba dispuesto a sostener. Y supo que, aunque el camino sería exigente, ya no quería volver atrás. El llamado llegó en un momento inesperado, como suelen llegar las pruebas reales. Juan Pablo estaba en casa ayudando a los niños con una actividad sencilla, cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y sintió ese reflejo antiguo de urgencia. Era uno de los negocios más importantes que había construido. Un problema serio, de los que antes resolvía sin pensarlo 2 veces. Se levantó por inercia, caminó unos pasos y se detuvo. Escuchó las voces de sus hijos detrás, riendo por algo mínimo. Ese contraste lo paralizó. Por primera vez, no era una decisión automática. Atender ese llamado significaba horas de tensión, ausencias, promesas rotas. Ignorarlo significaba enfrentar consecuencias reales en el mundo que había dominado durante años. Juan Pablo contestó, pero no como antes. Escuchó, no interrumpió, no tomó el control de inmediato. Mientras la voz al otro lado enumeraba problemas y riesgos, él miraba a sus hijos sentados en el suelo. Entendió que esa escena, tan frágil y cotidiana, era exactamente lo que siempre había puesto en segundo plano. «Necesitamos que vengas ahora mismo», le dijeron. «Esto no puede esperar». Juan Pablo respiró hondo. Sintió miedo, no por perder dinero, sino por perder coherencia. «Puede esperar unas horas», respondió. «Yo no». Colgó antes de que lo convencieran. Sus manos temblaban. No era fácil romper hábitos de toda una vida. Esa decisión tuvo consecuencias inmediatas, llamadas insistentes, mensajes tensos, advertencias disfrazadas de preocupación. Juan Pablo no las ignoró por orgullo, sino por convicción. Había entendido que estar presente no era solo un gesto ocasional, sino una elección constante, incluso cuando costaba. Lucía observó todo sin decir nada. Esa tarde, Mateo no se sentía bien. Los niños lo sabían. Juan Pablo también. Había prometido acompañarlos a visitarlo. Por primera vez, entendió que la verdadera prueba no era elegir entre trabajo y familia, sino sostener esa elección cuando nadie aplaudía. Fueron igual. Mateo estaba pálido, cansado. Juan Pablo se sentó junto a él sin saber qué decir. No ofreció soluciones rápidas, no habló de dinero. Simplemente estuvo ahí. Ese silencio compartido, incómodo y sincero, fue más valioso que cualquier discurso bien intencionado. Al volver a casa, Juan Pablo sintió el peso de la incertidumbre. No sabía qué pasaría con su empresa. No sabía si estaba tomando las decisiones correctas según los estándares de siempre. Pero por primera vez sabía que estaba actuando alineado con lo que había aprendido. Y eso le dio una calma nueva. Esa noche, uno de los niños le preguntó algo que lo desarmó por completo. «Papá, ¿te quedaste porque querías estar con nosotros?» Juan Pablo lo miró a los ojos y respondió sin dudar. «Sí», y entendió que esa respuesta, simple y honesta, era el mayor cambio de su vida. Juan Pablo se dio cuenta entonces de que el aprendizaje real no se demuestra cuando todo es fácil, sino cuando hay algo importante que perder. Y aunque el miedo seguía ahí, ya no lo guiaba. Por primera vez, no estaba eligiendo desde el temor, sino desde el corazón. Las consecuencias no tardaron en llegar. Al día siguiente, Juan Pablo fue citado a una reunión urgente. No había gritos ni amenazas abiertas, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Algunos socios hablaban de pérdidas potenciales, otros de reputación, otros de desenfoque. Juan Pablo escuchó con atención, sin interrumpir, consciente de que esa incomodidad era el precio de haber cambiado el orden de sus prioridades.
Nunca dudamos de tu capacidad, dijo uno de ellos. Pero esto que estás haciendo no es propio de alguien en tu posición. Juan Pablo sostuvo la mirada. Durante años hice todo lo que se esperaba de alguien en mi posición, respondió. Y aún así, estaba fallando en lo más importante. No buscó convencer. Habló desde un lugar nuevo, sin defensa. La reunión terminó sin acuerdos claros. Algunos se fueron molestos, otros pensativos. Juan Pablo salió del edificio con una mezcla de incertidumbre y alivio. Por primera vez, no necesitaba aprobación unánime para seguir adelante. Había aprendido que la coherencia personal rara vez es cómoda para quienes se benefician del silencio. Esa misma tarde ocurrió algo inesperado. Un empleado antiguo se le acercó en privado. «Lo vi el otro día con sus hijos», le dijo, cancelando todo para estar con ellos. Juan Pablo asintió, sin saber a dónde iba esa conversación. «Yo hice lo mismo hoy», continuó el hombre. «Y... gracias». Esa palabra simple lo dejó sin respuesta. En casa, los niños empezaron a replicar lo que veían. No como una obligación, sino como algo natural. Se ofrecían a ayudar, preguntaban más, escuchaban con atención. Juan Pablo comprendió que los cambios verdaderos no se enseñan con reglas, sino con presencia constante. Lo que uno vive se contagia. Lucía también empezó a notar algo distinto fuera de la casa. Personas del entorno preguntaban cómo podían ayudar, cómo podían sumarse. Ella respondía con calma, sin liderar movimientos ni buscar protagonismo. Sabía que el gesto auténtico no necesita escenario. Encuentra su camino solo. Mateo, poco a poco, mostraba mejoras. No solo físicas. Se reía más. Dibujaba con entusiasmo. Esperaba las visitas con ilusión. Juan Pablo observaba esos cambios con humildad, consciente de que no eran resultado de una sola acción, sino de la constancia compartida. Una noche, Juan Pablo recibió un mensaje inesperado de uno de sus socios más duros. No era una disculpa, pero sí una pregunta. ¿De verdad vale la pena? Juan Pablo miró a sus hijos dormidos antes de responder. Sí, escribió, incluso cuando cuesta, y apagó el teléfono sin culpa. Comprendió entonces que el verdadero liderazgo no siempre se ve en cifras ni en resultados inmediatos. A veces se manifiesta en la valentía de elegir distinto, aun cuando nadie lo celebra, y que ese tipo de liderazgo, silencioso y firme, termina inspirando más de lo que uno imagina. Juan Pablo se acostó esa noche con una certeza profunda. El eco de una elección honesta puede viajar mucho más lejos de lo que uno planea. Y aunque el camino seguía lleno de incertidumbre, ya no caminaba solo, porque su cambio empezaba a resonar en otros. El momento llegó sin anuncios ni dramatismo. No fue una crisis financiera ni una emergencia familiar. Fue algo más silencioso, pero igual de decisivo. Juan Pablo se encontró solo una tarde en su despacho, rodeado de logros visibles, premios, reconocimientos y cifras que antes lo llenaban de orgullo. Esta vez, en cambio, sintió una distancia extraña, como si todo eso perteneciera a otra vida. Tomó una fotografía antigua de su escritorio. Era una imagen de sus hijos cuando eran más pequeños. Sonreían, pero él no aparecía en la foto. No porque alguien lo hubiera excluido, sino porque nunca había estado. Ese detalle tan simple lo golpeó con más fuerza que cualquier crítica externa que hubiera recibido en su vida. Juan Pablo pensó en Lucía, en Mateo, en las cartas, los dibujos, las visitas silenciosas, en cómo todo lo verdaderamente importante había ocurrido lejos de los escenarios donde él siempre se había sentido poderoso. Entendió que la vida no le estaba pidiendo que dejara de ser quien era, sino que dejara de esconderse detrás de eso. Esa noche reunió a sus hijos en la sala, no para dar un discurso ni para prometer cosas grandilocuentes. «Quiero decirles algo», dijo. «Durante mucho tiempo creí que ser un buen papá era traer todo a casa.
Hoy sé que también es estar en casa. Los niños no aplaudieron, se acercaron, y eso fue suficiente. Lucía observó la escena desde la cocina, no intervino. Sabía que ese momento no le pertenecía. Su papel nunca había sido reemplazar a Juan Pablo, sino abrir un espacio donde él pudiera volver a entrar. Y al verlo ahí, imperfecto pero presente, sintió que su tarea estaba dando fruto. Días después, Juan Pablo tomó otra decisión silenciosa. Redujo aún más su agenda. No como sacrificio, sino como elección consciente. Descubrió que muchas reuniones no eran imprescindibles, pero muchas conversaciones sí lo eran. Empezó a decir no sin culpa y sí con compromiso real. Mateo seguía su proceso. No había milagros, pero había continuidad. Juan Pablo entendió que la constancia es una forma profunda de amor, mucho más exigente que el entusiasmo pasajero. Estar ahí semana tras semana le enseñó algo que nunca había aprendido en los negocios. No todo se mide en resultados inmediatos. Una tarde, mientras caminaba con sus hijos, uno de ellos le preguntó: «Papá, ¿antes eras diferente?». Juan Pablo pensó la respuesta con honestidad. «Sí», dijo, «pero no porque fuera malo, sino porque no sabía». Decirlo en voz alta fue liberador. Frente a ese espejo nuevo, Juan Pablo ya no vio al hombre exitoso ni al padre ausente. Vio a alguien en proceso, alguien que había sido confrontado por el amor silencioso de una niñera y por la generosidad de quienes tenían menos. Y entendió que ese aprendizaje era el mayor patrimonio que dejaría a sus hijos. Juan Pablo supo entonces que el final de esta historia no sería un gesto espectacular ni una recompensa pública. Sería algo más profundo, la certeza de que había dejado de ser un espectador de su propia vida. Y con esa convicción se preparó para el último paso, el que terminaría de sellar su transformación. La casa estaba en silencio esa noche, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de sentido, de recuerdos recientes y de decisiones que ya no podían deshacerse. Juan Pablo caminó por el pasillo y se detuvo frente a las habitaciones de sus hijos. Los vio dormir, tranquilos, abrazando dibujos que ya no eran solo juegos, sino mensajes de afecto compartido. Por primera vez, no sintió prisa por irse ni ansiedad por lo que vendría después. Entró a su despacho y miró las pantallas apagadas. Recordó el día en que decidió vigilar para protegerse de una alegría que no entendía. Sonrió con cierta tristeza. Aquellas cámaras, que creyó herramientas de control, habían terminado siendo espejos. No mostraron negligencia, mostraron amor. Y sin quererlo, le devolvieron una verdad que había perdido. La vida no se observa, se vive. Pensó en Lucía, en su constancia silenciosa, en cómo había usado su propio sueldo para comprar medicinas sin contarlo a nadie, en cómo había enseñado a sus hijos a donar, a escribir cartas, a mirar al otro sin miedo. Juan Pablo entendió entonces que la riqueza no se mide por lo que uno acumula, sino por lo que está dispuesto a entregar cuando nadie lo exige. A la mañana siguiente, reunió a sus hijos en la cocina, no para dar una lección, sino para compartir una verdad. «Durante mucho tiempo pensé que yo era el que tenía todo», dijo. «Hoy sé que estaba equivocado». Los niños lo miraron atentos. «Lucía me enseñó algo importante», continuó, «que el amor se demuestra con tiempo y con actos». Los niños asintieron, como si siempre lo hubieran sabido. Lucía llegó poco después. Juan Pablo la recibió con una mirada distinta, sin jerarquías. «Gracias», dijo, «por mis hijos y por mí». Lucía negó suavemente. «Yo solo hice lo que creí correcto», respondió. Juan Pablo entendió que esa frase tan simple contenía una sabiduría que ningún negocio le había enseñado. Ese día, Juan Pablo tomó una última decisión simbólica. Mandó a retirar las cámaras, no porque ya no confiara en nadie, sino porque había aprendido algo más importante.
La confianza no se instala, se construye, y él estaba dispuesto a seguir construyéndola todos los días con presencia real. Comprendió, con una claridad que lo dejó sin palabras, que el verdadero pobre no había sido el niño enfermo ni la mujer humilde. Había sido él, pobre de tiempo, pobre de escucha, pobre de vínculos, y que la verdadera millonaria no era quien tenía más dinero, sino quien tenía un corazón capaz de dar incluso cuando nadie estaba mirando. Los días pasaron, la vida siguió. No hubo milagros instantáneos ni finales perfectos. Hubo constancia, hubo presencia, hubo errores y aprendizajes. Juan Pablo no se convirtió en otro hombre de la noche a la mañana. Se convirtió en uno mejor, paso a paso, decisión tras decisión. Una noche, mientras apagaba las luces, Juan Pablo miró a su familia reunida y sintió una paz que nunca había comprado. Entendió que el mayor legado que dejaría no serían empresas ni propiedades, sino hijos capaces de amar, de compartir y de reconocer la dignidad en los demás. Porque al final, esta historia no trata de cámaras ni de dinero. Trata de algo mucho más simple y mucho más difícil, mirar al otro como un ser humano. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que nos recuerdan lo que de verdad importa. Y déjanos en los comentarios, ¿qué te pareció el gesto de la niñera? ¿Desde dónde escuchaste esta historia? Te leo y te dejo corazón.